Gracias, presidenta. Bueno, bien. Estamos debatiendo las enmiendas a la totalidad de Vox y del Partido Socialista a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de los Presupuestos de Cantabria para el año 2024. Curiosamente coincide que las citadas enmiendas, los presupuestos y esta Ley de Medidas son criticadas, podríamos decir, que por lo mismo y por lo contrario. También coincide que estas enmiendas las presentan los que, por un lado, los socialistas llaman la extrema derecha y, por otro lado, la extrema izquierda, en la que se ha convertido el actual Partido Socialista, que ha sido, no sé ni cómo definirlo, si atrapado, hipnotizado, eclipsado o incluso atracado por el sanchismo. El caso es que no lo reconoce ni la madre que lo parió. La conclusión evidente y sencilla es que si el mismo documento es atacado por ambos extremos, Vox y el Partido Socialista, con la misma intensidad y con la misma ultranza, quiere decir que el documento está centrado en beneficio de una gran mayoría de cántabros. Y algo muy importante, que además desde el Gobierno, o personalmente, tanto el consejero de Economía, el señor Agüeros, como la presidenta Buruaga, han manifestado su intención de estar abiertos a incluir vía enmiendas parciales todo aquello que sea susceptible de enriquecer este documento. Seguro que habrá enmiendas y muchas mejoras que conseguirán posiblemente los mejores presupuestos en muchos años. Estos son los presupuestos más sociales de la historia de Cantabria. Pero ustedes, en lugar de sumar y mejorar, han preferido restar y romper con enmiendas a la totalidad. Se está forjando un extraño vínculo entre el Partido Socialista y Vox. Las dos votaciones más importantes de esta legislatura, que hasta la fecha son la investidura y ahora los presupuestos, coincide que están votando juntos Vox y el PSOE. Empezando por la enmienda del Partido Socialista, les diré que antes su crítica se basaba en que el Partido Popular dice o pide rebajas de impuestos cuando está en la oposición y que desde el Gobierno hizo o hace lo contrario. Y también que se dedicaría a hacer recortes en educación y en sanidad. Pues bien, en educación, en el año 2024 sube el presupuesto un 6,6%, que es el más alto de la historia. Y en sanidad se incrementa un 5,8% para, entre otras cosas, tratar de eliminar las interminables listas de espera que ustedes nos han dejado, además de la falta de médicos. Asimismo, ahora en esta ley se baja la presión fiscal a todos los tramos de IRPF, a todos. Si lo que nos criticaban era que decíamos una cosa en la oposición y hacíamos otra en el Gobierno, lo justo sería ahora reconocer que se está cumpliendo el pacto del Partido Popular con los cántabros y que se están bajando los impuestos tal y como indicó la presidenta. Todos los impuestos y todo lo que se puede a todo el mundo. No pueden decir que esto solo beneficia a unos pocos, porque esta bajada favorece a todos los que puede beneficiar. Y no, por favor, no caigan en el populismo diciendo que aquellos que tienen ingresos, aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a 15.000 euros, no se ven beneficiados, como los que ha dicho antes de los de salario mínimo interprofesional, que tampoco se ven beneficiados, porque, hombre, si ya no pagan impuestos, es difícil, o mejor dicho, imposible, que se les reduzca la presión fiscal. Para esas familias hablaremos de otras políticas sociales, que también las hay, y también suben un 4% en estos presupuestos, ayudando a aquellos que están pasando una mala situación económica. Socialistas y regionalistas fueron los que subieron juntos el impuesto, por ejemplo, de bienes inmuebles al 8%. Y en este ejemplo, por la compra de un coche de segunda mano, al que se le acabó su vida útil de, podríamos decir, 10.000 euros, se pasó a pagar 800 euros gracias a esa subida. Ahora se baja al 6% y, en consecuencia, los contribuyentes se ahorrarán a partir del 1 de enero, no en 2025, a partir del 1 de enero, se ahorrarán 200 euros. ¿Que se podría bajar más? Pues sí. Pero hay que buscar el verdadero equilibrio presupuestario entre prestar servicios de calidad y la reducción de impuestos. Es importante aquí poner de relieve lo siguiente. En esta ley de medidas fiscales presentadas por un Gobierno del Partido Popular y negociadas y apoyadas por el Partido Regionalista, el debate se centra en si los impuestos se bajan mucho o poco. Para la extrema izquierda es mucho y para Vox es poco.
Sin embargo, en los últimos años, con unas leyes de medidas fiscales de una consejería gestionada por socialistas y apoyadas en aquel momento por el Partido Regionalista, el debate no era si los impuestos se bajaban mucho o poco. El debate era si los impuestos se subían mucho o incluso más. Otro ejemplo de rebaja de impuestos es el de transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles, que ya en el tipo general se reduce un punto, que le subieron socialistas y regionalistas a 10. Ahora se baja al 9%, el 10 que ustedes pusieron. Pero además, cuando lo que se compra es la vivienda habitual, entonces, si el valor de referencia es menor de 200.000 euros y es la vivienda habitual de quien lo adquiere, ahora pagará un 7%, ahorrándose desde el 1 de enero, no en 2025, 6.000 euros en este caso que acabo de poner, este ejemplo. Está claro que cuando hablan de que la rebaja fiscal no es tal, o están tratando de engañar y confundir a los cántabros, o es que no se la habían leído. O quizás, aún peor, la habían leído pero no la habían comprendido. Pero no termina aquí la cosa, puesto que ahora las parejas, de hecho, con las modificaciones introducidas en esta ley, fíjese si es urgente, podrán optar al reconocimiento de familia numerosa, consiguiendo así que puedan gozar de más beneficios y más derechos que hasta ahora, hoy, no pueden. Y continuando con la ley de medidas fiscales, estas parejas, de hecho, que formen familia numerosa, podrán aplicar un tipo reducido en 2024 del 4%, en lugar del 10% que pagan hoy, para comprar su vivienda habitual. Usted, señor Zuluaga, va a votar en contra de que las parejas, de hecho, tengan los mismos derechos y beneficios que los matrimonios al poder adquirir con este cambio su vivienda habitual. No lo tenía, no. Esto se lo podría entender a Vox, pero a ustedes, sinceramente, no se les reconoce. ¿Entienden ahora ustedes lo que es la necesidad y la urgencia de modificar ciertas leyes? ¿No lo habían visto? Porque así entendería que para justificar una enmienda a la totalidad de la ley de medidas fiscales, ustedes hayan presentado un folio y la firma. Hay que reconocer que Vox ha trabajado un poco más, porque Vox ha presentado 2 folios y la firma. Quizás tanto Vox como los socialistas, en este extraño momento de liberación de dopamina que están viviendo juntos, se encuentren descentrados y sea la justificación de que hayan sido bastante perezosos a la hora de presentar sus enmiendas a la totalidad de esta ley. Por poner un ejemplo más, Pablo y Leticia son una pareja, de hecho, registrada y familia numerosa porque han tenido su tercer hijo. Por ello necesitan comprarse una nueva y más grande vivienda habitual, tampoco muy cara, 150.000 euros para que entren todos. Pasarán a pagar 15.000 euros con el tipo de 15.000 euros que pagarían hoy con el tipo general del 10%, a los 6.000 euros que pagarán en 2024 al poder beneficiarse tanto de ser familia numerosa como del tipo reducido que se le aplicará gracias a esta ley de medidas fiscales. Ahora dígame usted si el ahorro es solo para ricos. El PSOE dice que la rebaja fiscal no es inminente, sino que la notarán los cántabros en mayo del 2025. Entiendo que en alusión al periodo de declaración de la renta. Pero les aseguro que los 2 ejemplos que les acabo de indicar se beneficiarán todos del mismo día 1 de enero del 2024, como por ejemplo la exención en el canon de saneamiento de las zonas rurales. A Vox le diré que debe ser coherente. Y si quieren bajar impuestos y quieren solucionar el desastre de la ley del suelo, voten a favor de los presupuestos. Podrán ir con la cabeza alta votando con el Partido Popular en beneficio de los cántabros, en lugar de hacer lo que están haciendo, votando unidos al Partido Socialista de Pedro Sánchez en contra de Cantabria. El Partido Popular votará no a las enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox para decir sí al reconocimiento de familias numerosas a las parejas de hecho. Por cierto, hoy sale en el BOC una ampliación hasta el 31 de diciembre para aquellas renovaciones que no se han podido aplicar y las habían pedido desde agosto. Sí, el Partido Popular dice sí al tipo reducido para la compra del coche de segunda mano.
Sí al tipo reducido del 4% por la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes que a partir del 2024 se les considerarán hasta los 36 años y ahora está en 30. Y además de pagar el 5 que pagan hoy, pagarán el 4 el año que viene. Sí a la eliminación del canon de saneamiento en viviendas en municipios de riesgo de despoblamiento. Sí a modificar la ley del suelo de forma urgente para que, por ejemplo, los hijos puedan construir su casa en la finca de sus padres o de sus abuelos en el pueblo, en suelo rústico que no esté protegido y a menos de 200 metros de suelo urbano. Ojo, salvo que algún alcalde socialista, porque aquí el Gobierno ha sido generoso, diga que está en contra, como ustedes lo dicen con tanta firmeza, diga que está en contra y entonces ese alcalde diga que en su ayuntamiento no. Veremos cuántos alcaldes nos trasladan su no a aplicar esta nueva modificación de la ley del suelo que está haciendo el Gobierno. Votaremos no a las enmiendas a la totalidad para decir sí a la simplificación administrativa y sí a eliminar burocracia. Sí a bajar el IRPF a todos los cántabros. Sí a la eliminación del impuesto de patrimonio, excepto las grandes fortunas, mientras esté el estatal. Sí a la deducción de gastos por desplazamiento para estudios con reto demográfico. Sí a la deducción de 1.400 euros, que no es poco, por nacimiento o adopción de hijos. Sí a la deducción de gastos de educación. Sí a bonificar el 50% del impuesto de sucesiones cuando heredamos de un hermano desde el día que fallece a partir del 1 de enero del 2024, no en 2025. Y sí a 370 millones de euros que en esta legislatura estarán en el bolsillo de los cántabros gracias a esta ley de medidas que propone el Gobierno con el apoyo en este momento del Partido Regionalista. En sus manos está sumarse a mejorar la situación de todos los cántabros y por ello animo a socialistas y a Vox a que reconsideren su postura. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.